Es qué vienen a hacer las funciones y tenemos que definirla como el grupo de actividades similares dentro de una organización y que se llevará a cabo por un personal determinado. Otros conceptos o definiciones que debemos de tener en cuenta es que el tener en cuenta la definición de lo que es un gerente general. ¿Qué es un gerente general? Este viene a ser la persona responsable de todas las actividades funcionales dentro de la empresa, como por ejemplo las actividades de producción, ventas, mercadotecnias, finanzas de una organización como de una compañía o subsidiaria. En el caso de un gerente funcional, este viene a ser responsable de una sola actividad dentro de la organización, como por ejemplo el gerente de finanzas o administración de recursos humanos. Lo que quiero que quede claro con estas diapositivas es que el gerente general tiene bajo su responsabilidad la función de todas las actividades generales de toda la que se ejecute dentro de toda la empresa. En el caso del gerente funcional, no. En caso del gerente funcional solamente se hará responsables de las actividades dentro de su área. Como lo vemos en esta imagen, el gerente general está por encima de todos los gerentes funcionales de cada una de las áreas dentro de la empresa, como lo vemos también acá en el otro organigrama. Teniendo estos conceptos en claro, ahora sí vayamos a hablar sobre los documentos necesarios dentro de una empresa. Dentro de los documentos principales, el día de hoy vamos a hablar sobre el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, sobre el MOF, que es el Manual de Organización y Funciones, el Manual de Normas y Procedimientos Técnicos, el Manual de Diagnóstico y Tratamiento y del cuadro de asignación de personal. Solamente quiero dejar en claro que esto vendrían a ser los documentos más principales que deberíamos de tener dentro de nuestra empresa. Esto no quiere decir que son los únicos, porque dentro de una empresa, pues la documentación es bastante importante y bastante extensa. ¿Qué viene a ser el Reglamento de Organización y Funciones llamado ROF? Este viene a ser un documento en el que se establece o se determinan los objetivos, las funciones generales y estructura orgánica de una institución, en este caso consultorio, clínica u hospital. Como ejemplo tenemos el ROF del Ministerio de Salud, en las cuales podemos determinar la composición de este, en las cuales está dividido en diferentes componentes, exactamente en 6 componentes, en las cuales antes de hablar específicamente cada uno de los contenidos hay un índice en la página principal, luego está dentro del primer componente lo que es la parte de generalidades, en las cuales contiene los objetivos, la naturaleza del Ministerio de Salud y los alcances del reglamento. En el componente número 2 ya tenemos la parte de la organización, ¿no? En las cuales se establecen los objetivos generales y funcionales. Se habla de la estructura orgánica del ministerio y como punto final tienen los objetivos funcionales de las unidades orgánicas del MINSA. En el componente número 3 ya nos hablan de cada uno de los componentes por áreas, ¿no? Nos habla sobre el ministro de Salud, el viceministros y las diferentes áreas que componen el Ministerio de Salud. En el componente número 4 habla sobre las relaciones que tiene el MINSA. En el componente número 5 nos habla acerca del régimen laboral. En el componente número 6 nos dan toda la información sobre las disposiciones finales y por último tenemos un anexo en el cual se tiene que encontrar el organigrama. En relación a lo que es el documento de Manual de Organización y Funciones llamado el MOF, en este caso este es un documento que describe las funciones de manera específica o detallada a nivel del cargo. Esto es algo que lo diferencia del ROF, que nos presentaba las funciones generales de toda la empresa. En este caso no, nos da las funciones de maneras específicas, de maneras detalladas, nos habla acerca también de las relaciones de los recursos propios y de los niveles jerárquicos entre cada uno de los cargos, desarrollándose así a partir de la estructura orgánica general de la empresa.
Si hablamos de cómo debe estar conformado este MOF como documento, debe de tener una presentación, un índice, debe estar contenida dentro de este MOF la estructura orgánica de la empresa, el cuadro orgánico de los cargos y la descripción detallada de las funciones específicas a nivel de los cargos. Cuando hablamos del manual de procedimientos, podemos decir que este es un documento de gestión que describe en forma pormenorizada y secuencial las operaciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos en cada órgano funcional de una identidad o en este caso de nuestra empresa. Este es un instrumento de información y orientación al personal que interviene tanto directa o indirectamente en la ejecución de los procedimientos. Otro documento que es muy importante, que es dentro de los cuales vamos a tocar dentro de esta clase, es el CAP, que viene a ser el cuadro de asignación de personal, que es un documento de gestión que contiene los cargos clasificados en base a la estructura orgánica. Esta debe estar prevista en el reglamento de organización y funciones y a los objetivos y metas establecidos en su plan estratégico. Es importante tener en claro que la conducción del proceso de elaboración y formulación de este CAP es responsabilidad del gerente general de la empresa, que puede ser delegado a otros cargos o a otras áreas dentro de la empresa. Teniendo en claro ya cuáles son los documentos más importantes dentro de nuestras empresas, es importante tener en claro que dentro de las funciones o cuando hablamos de la delegación de funciones dentro de una empresa, debemos de tener en claro que en toda empresa debemos de establecer las normas. En este caso vamos a establecer normas dentro de nuestro consultorio, normas en cuestión al horario, horario de entrada, horario de salida, horario de descanso. Vamos a poner normas en cuestiones a los uniformes de trabajo. Debemos de establecer cuáles van a ser los tipos de uniformes para el personal asistencial, para el personal administrativo, según las épocas del año, uniformes para verano, uniformes para inviernos. Tenemos que poner normas en cuestión a lo que es la ética del personal, normas en cuestión a lo que es la seguridad del consultorio, quién es el encargado de la seguridad del consultorio, quién es el encargado de aperturar las áreas dentro del consultorio, quién es el encargado de cerrar, ¿no? Cuáles son las normas de seguridad que se deben de seguir en la apertura y en el cierre del mismo. También poner normas a nivel del manejo de la caja chica, quién es la persona responsable del manejo de esta caja chica, cómo van a hacer la presentación para los balances de cada una de estas, de la caja chica, si va a ser poner los tiempos específicos, si este balance va a ser por semana, va a ser quincenal, va a ser mensual. Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de organizarnos dentro de la empresa, organizar las funciones dentro de la empresa. Como funciones también debemos establecer qué funciones van a cumplir cada una de las personas que trabajan dentro de nuestra empresa. Cuando hablamos de un consultorio dental y cuando hablamos del comienzo de un consultorio dental, hablamos de que los dos componentes de esta empresa está dada por el personal profesional, en este caso el cirujano dentista, y otras de las personas que vienen a componer en primer lugar, una empresa, un consultorio, cuando está dentro de sus comienzos es la asistenta dental. Debemos de tener en claro que la función principal de la asistenta dental es de ayudar directamente al profesional, en este caso al cirujano dentista, en el desarrollo del trabajo con los pacientes. Esta asistente dental tiene la función de supervisión. ¿Supervisión de qué? De gabinetes o ambientes de trabajos. Tiene que supervisar que estos cuenten con el material instrumental necesario debidamente dispuestos y ordenados. Tiene que hacer un control de las fichas de todos los pacientes citados. Tiene que controlar que estos estén ordenados y a disposición del cirujano dentista. Tiene que ser las coordinaciones con la secretaria o recepcionista para la extensión de las fichas de atención. Se encargará de la manutención o de mantener los equipos dentales en óptimas condiciones de asepsia e higiene. Ella se encarga de la higienización y esterilización del instrumental, se encarga del transporte siempre en bandejas y tomando siempre con pinzas, nunca con la mano. Eh,
Va a ser la responsable de la obtención de las radiografías de los pacientes y se preocupará de su archivo claramente identificado, se preocupará del adecuado abastecimiento de materiales, ella se va a encargar del archivo de modelos de estudios, coordina con la recepcionista el eventual envío de trabajos al laboratorio propio o externo. Ella va a ser la encargada de devolver las fichas de atención ya utilizadas a la secretaria o recepcionista. Ella va a preparar los materiales según las necesidades, va a recibir y despedirá al paciente, ¿no?, hacia la sala de espera y llevará el control del mantenimiento periódico de los equipos del consultorio. Al final, la atención diaria, esta persona cerrará todas las llaves de suministros de agua y luz y realizará los vaciados en los modelos tomados. Llevará conjuntamente con la secretaria recepcionista el manejo del programa computarizado. Entonces, bueno, dejando en claro lo que es la función de la recepcionista, voy a pasar a otro tema, porque ya hemos visto cómo muchas de estas funciones tan importantes dentro del consultorio van a ser delegadas a nuestra asistente dental. Pasando con otro tema, vamos a hablar de otra parte importante que son los organigramas. Estos organigramas vienen a ser una representación visual de la estructura organizacional. Este organigrama nos va a dar las líneas de autoridad que viene a ser la cadena de mando, nos va a dar las relaciones del personal, los comités permanentes y las líneas de comunicación dentro de una empresa. Podemos decir que estos organigramas es la gráfica estadística, viene a ser la radiografía de nuestra empresa, esta nos va a mostrar el esqueleto y su constitución interna. Lamentablemente no nos va a dar su dinámica interna dentro de ella, pero sí es una herramienta necesaria pues para llevar a cabo una organización racional dentro de nuestra empresa. Según el concepto de organigrama, este nos muestra lo que es mediante figuras la estructura de nuestra organización. Nos va a dar los aspectos más importantes de nuestra empresa, nos va a ayudar a detectar rápidamente las funciones que cada personal cumple dentro de ella, nos va a ayudar a ver las relaciones entre las unidades estructurales, nos va a ayudar a poder detectar los puestos de mayor y de menor jerarquía, porque dentro de acá nos dicen de mayor y menor importancia, pero dentro de una empresa todos los puestos son importantes. Si un puesto no cumple bien su función, entonces la empresa se va a la deriva. Entonces, por eso les digo que estos organigramas nos muestran los puestos de mayor y de menor jerarquía, nos muestran las vías de comunicación, ¿no? Si hay una comunicación por orden jerárquico del tipo vertical o hay comunicación del tipo horizontal entre los diferentes departamentos del mismo rango. Nos ayudan a ver también las vías de supervisión, los niveles y los estratos jerárquicos, el nivel bajo, el nivel medio, el nivel de alta jerarquía. Nos ayuda a ver los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización, ¿no? Mi superior directo, ¿no? Estamos hablando de un mismo nivel de jerarquía y las unidades de categoría especial, ¿no? Entonces, todo esto nos muestra un organigrama. Para la organización, estos organigramas para nuestra empresa, para nuestra organización, ¿de qué sirven, no? Bueno, nos permite descubrir y eliminar defectos o fallas dentro de nuestra organización, nos ayuda con la comunicación, ya que nos ayuda a comunicar, nos ayuda a una comunicación de la estructura organizativa, nos ayuda también a reflejar los cambios organizativos dentro de la empresa. ¿Qué contenido debe de tener todo organigrama? En primer lugar, debe de tener títulos de descripción condensada de las actividades. Esto incluye generalmente el nombre de la compañía y la actividad que se defina. Tiene que contener el nombre del funcionario que formuló el organigrama, la fecha de formulación y tiene que tener el check o los sellos de aprobación del presidente, vicepresidente ejecutivo, consejo de organización de tu empresa. Por último, debe de contener la leyenda en las cuales se da la explicación de las líneas y de los símbolos especiales.
Teniendo en cuenta ya esos conceptos, ahora vamos a hablar de la significación de los símbolos y referencias convencionales de mayor uso dentro de un organigrama. Primero vamos a empezar a hablar de las líneas llenas sin interrupciones. Estas líneas son aquellas que indican autoridad formal, relación o línea de mando, la comunicación y la vía jerárquica. En el caso de las líneas verticales indican una línea jerárquica o una autoridad sobre otra, ¿no? En el caso de las líneas horizontales nos señalan especialización y correlación entre las diferentes áreas de nuestra empresa. Cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima de un recuadro, está indicando el rol de mando y estamos viendo pues el nivel de jerarquía entre un área y otra. Cuando la línea llena se coloca hacia los lados de la figura geométrica, indica una relación de apoyo y no una relación de jerarquía, ¿no? Como por ejemplo, acá podemos observar que el sugerente está, bueno, tiene un jefe inmediato que viene a ser el gerente general, al cual pues le debe de rendir toda la información en relación a su trabajo. En relación al personal que se encuentre al lado de este gerente general, normalmente se encuentra lo que es la parte de los asesores. Cuando hablamos de las líneas de puntos o discontinuas, se pueden hablar que son aquellas que indican relación de coordinación y relaciones funcionales, pero debemos de dejar en claro que no tienen ninguna relación de mando entre una y otra, ¿no? Sus actividades están relacionadas entre sí, eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero no te indican nada más, ¿no? En relación a la figura geométrica con un recuadro, indica una condición especial o autónoma, como es lo que vemos acá, ¿no? En este lado normalmente se encuentra pues el personal administrativo, la secretaria, los asesores. También hay otra cosa que debemos de destacar dentro del organigrama, es que se puede destacar una unidad para llamar la atención. Para ello se utiliza el medio recuadro, bastante coloreado, de color intenso para cada unidad que se vaya a resaltar como lo vemos aquí. Los tipos de organigramas, según su forma y disposición geométrica, podemos encontrar de dos tipos. Los tipos verticales, que es lo que vemos acá, que es lo que comúnmente presentan las empresas, y los tipos horizontales, como lo vemos acá. En relación a lo que son las funciones administrativas, siempre deben ser consideradas al lado izquierdo del organigrama. En este caso acá lo que nosotros vemos es que hay áreas que jerárquicamente deben de responder a lo que es un gerente general. En el caso de la secretaria, como se nos muestra con un cuadro al lado izquierdo, esto quiere decir de que la secretaria sí trabaja directamente para el gerente, pero no tiene relación ni rol de mando sobre las otras áreas que se encuentran por debajo de ella. Luego de tener en claro cómo se arma un organigrama, ahora hablemos de lo que es un flujograma. El flujograma viene a ser una representación gráfica de una secuencia de actividades dentro de un proceso. Estos flujogramas muestran lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso y las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas en la cadena de cliente-proveedor. También se debe de tener en cuenta ciertos símbolos o gráficos para lo que es la conformación de un flujograma, ¿sí? En primer lugar, tenemos símbolos específicos en las cuales vamos a
utilizar una serie de conjuntos de estos símbolos geométricos para representar las diferentes etapas del proceso. También con ellas vamos a poder ubicar las personas o los sectores involucrados. Vamos a poder establecer la secuencia de las operaciones y la circulación de los datos y documentos. Los símbolos más comunes utilizados son, por ejemplo, este tipo de rectangular con ángulos romos tiene un significado de límites. Este símbolo normalmente se utiliza para identificar el inicio o el fin de un proceso. En relación a lo que es la parte de operación, está representada por un rectángulo de ángulos agudos, en las cuales va a representar una etapa de un proceso específico, en las cuales dentro de él se debe de incluir el nombre de la etapa y de quién ejecuta, ¿no? Y bueno, deben estar registradas toda esa información dentro de los símbolos geométricos. Acá tenemos un símbolo en relación a los documentos que se debe de presentar. Estos símbolos simbolizan el documento resultante de una operación respectiva. Dentro de su interior se debe de anotar el nombre que corresponde al documento. Tenemos el símbolo de decisión, que está representado por un rombo, que representa al punto de proceso donde se debe de tomar una decisión, ¿no? En las cuales la pregunta se va a describir dentro del rombo y siempre a partir de ese rombo van a salir dos flechas en las cuales nos muestran una dirección si el proceso es positivo o si el proceso es negativo. Y por último tenemos las flechas totalmente continuas que nos indican el sentido del flujo, ¿no? Significa el sentido y la secuencia de las etapas del proceso. ¿Para qué nos sirve? Todo esto nos sirve para entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la situación actual. Nos permite diseñar un nuevo proceso incorporando las mejoras que en este caso sería la situación deseada. Nos permite o nos facilita la comunicación entre las personas involucradas en el mismo proceso y por último nos ayuda a divulgar en forma clara y concisa informaciones sobre los procesos que se ejecutan dentro de la empresa. ¿Cómo utilizar este tipo de flujogramas? En primer lugar, debemos de definir el proceso que se va a realizar. Como segundo punto, debemos de escoger un proceso relacionado con el producto o servicio más importante desde el punto de vista del cliente. Como tercer punto, tenemos que elaborar el flujo del proceso, identificando sus grandes bloques de actividad. Como cuarto punto, organizar para la elaboración del flujograma un grupo compuesto por las personas involucradas en la actividad del proceso. Como punto 5, definir detalladamente las etapas del proceso y describir las actividades y los productos o los servicios que resulten de cada una de ellas. En el punto número 6, identificar los responsables para la realización de cada actividad identificada. Y como punto número 7, chequear si el flujograma diseñado corresponde a la forma como se ejecuta el proceso en la práctica y haga las correcciones que considere necesarias. Acá vamos a ver unos ejemplos de lo que es un flujogramas en las cuales se puede utilizar cualquier tipo de gráficos en las cuales estén contenidos estas figuras geométricas que ya significan o tienen un significado eh, dentro de estos flujogramas. En este caso vemos un flujograma de atención dental en las cuales se están combinando estas figuras geográficas con gráficos animados, ¿no? En las cuales vamos a poner el zoom para que lo podamos ver de una secuencia en las cuales, miren, se están utilizando elementos animados con las figuras geométricas ya determinadas que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, en primer lugar, hemos hablado, ¿no?, de que siempre va a haber un inicio del proceso en las cuales primero vamos a hablar de cómo se está dando este flujograma y después vamos a hablar de los errores que se presentan en este flujograma, ¿ya? Entonces, en primer lugar, estamos viendo que hay un inicio en este proceso de atención en las cuales el paciente acude a la clínica dental por una consulta odontológica, en las cuales la flecha nos indica el sentido
y la secuencia de todas las etapas del proceso. Miren cómo utilizan las flechas, ¿no? En las cuales justamente el paciente una vez que entra a la consulta, lo primero que hace es debe ir a la recepción. Y en esta etapa también se está utilizando lo que es una figura geométrica. En este caso, la figura geométrica la estamos utilizando en la parte superior de la figura animada, en las cuales está representando una etapa del proceso, en las cuales nos están diciendo que el paciente primero debe ir al área de recepción, en la cual debe de registrar su número para la historia clínica con el DNI del paciente. Luego que nos indica la secuencia que este paciente debe ir a dónde, a la caja. Nuevamente está utilizando la figura geométrica del rectángulo que justamente nos representa una etapa del proceso, ¿no? Luego de ello, debe ir a caja justamente para pagar el cheque, ¿no? Para cancelar la apertura de la historia clínica y genere su turno de atención. Luego, ¿a dónde va a ir? Porque la flecha nos sigue indicando la secuencia del proceso, ¿no? Va a ir a dónde? Al área de diagnóstico y nuevamente utilizan esta figura geográfica del rectángulo, en las cuales se va a evaluar y asignar al servicio clínico o especialidad donde será atendido. Después, ¿qué otra figura geométrica están utilizando? La del rombo, en las cuales nos hacen la pregunta dentro de este rombo, ¿no? Justamente es el proceso, este rombo nos ayuda a identificar el proceso donde se requiere la toma de una decisión. En este caso, ¿qué pregunta nos están haciendo si requiere una radiografía? Si la respuesta es positiva, si nos indican el sí, entonces, ¿cómo sigue el flujo? Miren, nos indican la flecha para seguir el sentido del flujo de la operación y nos dice que nuevamente tenemos que regresar a la caja. Están utilizando nuevamente el rectángulo para indicarnos el proceso que se requiere, en el cual nos indica que se debe de generar un comprobante de pago por la radiografía solicitada y luego miren cómo lo enlazan con una flecha con líneas punteadas en las cuales van a seguir al servicio de radiología para la toma radiográfica, ¿no? En las cuales se puede tomar también otra decisión a partir de ella, en las cuales se puede regresar para evaluarlo al servicio clínico o especialidad donde será atendido el paciente, o el paciente con su radiografía se puede dirigir directamente al servicio clínico para el inicio de su tratamiento y luego del tratamiento, fin a todo este proceso. Pero ¿qué pasa si el paciente dio una respuesta negativa al requerimiento de una radiografía? ¿Qué nos da la secuencia, la dirección de secuencia que debemos ir de frente a los servicios clínicos para que el paciente dé inicio a su tratamiento y luego nos da la finalización del proceso? ¿Qué errores presenta este flujograma? Como lo vuelvo a repetir, ya hay figuras geométricas establecidas para el uso del flujograma. ¿Por qué? Porque ya nos dan una figura de para qué van a ser utilizadas dentro de estos flujos, ¿no? De atención. En el caso de este flujo de atención tiene dos errores espectaculares, ¿no? Que es la utilización incorrecta de esta figura geométrica en las cuales se da un error en la utilización, ¿no? De una flecha para inicio y de un círculo para el fin, en el cual para lo que es un inicio o un final de un proceso, se utiliza pues los rectángulos con ángulos romos. Entonces justamente ahí se presenta el error para este flujo de atención. Entonces miren, ahí vemos las figuras geométricas que están siendo utilizadas, ¿no? Lo que es el rectángulo, lo que es el romo, lo que es la flecha continua, ¿no? Ahí vemos las tres figuras geográficas y bueno, vemos las figuras del error.